Bien, denme 2 segunditos, es que le adelanté un poquito más, ¿vale? Y pues bueno, les comento, nuestro tema a desarrollar es sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Siempre que estemos analizando alguno de estos temas, debemos de comentar una breve introducción para que vayas relacionando el tema anterior con el tema nuevo del que estamos viendo, ¿vale? Entonces, para que uno pueda comprender la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, le voy a dar vuelta a la diapositiva. Debemos de comentar ciertos antecedentes, ¿vale? El primero de ellos es la cuestión de los regímenes totalitarios o el totalitarismo, ¿vale? Antes de entrar a este tema, yo te explico cuáles son los regímenes totalitarios que surgen en Europa, te explico quiénes son los líderes de cada uno de ellos, en qué consisten y su lugar de aplicación, ¿vale? Sin embargo, pues un régimen totalitario, para que no pierdas el hilo y podamos comprender de qué tema estamos hablando, un ejemplo de un régimen totalitario sería el nazismo en Alemania, ¿vale? Recordarás, o bueno, parte del temario que analizamos, pues es comentar un poquito sobre las cuestiones de la Primera Guerra Mundial y también esto va a ser una causa de la Segunda. ¿Por qué? Porque al término de la Primera Guerra Mundial, uno de los tratados más importantes que se firma es el Tratado de Versalles, ¿ok? ¿Qué significa este tratado? ¿Por qué es importante? Bueno, este tratado recuerda que es el tratado por el cual termina la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Sin embargo, profundizando un poquito más, también debes de recordar que este tratado establece diversas sanciones para Alemania. Establece sanciones económicas como el pago de indemnización hacia los países vencedores, ¿sí? Que recuerda que los bloques que analizamos en Primera Guerra Mundial son la Triple Entente, el bloque de los países vencedores, y entonces Alemania ahora tiene que entregar una especie de indemnización hacia ellos por haber sido el país que pues inició la guerra, ¿vale? Y además, también algo que se acuerda en este Tratado de Versalles es la reducción del ejército alemán. Aquí esta es una pregunta para ti. Piensen que la Primera Guerra Mundial la inició Alemania y Alemania estuvo liderando toda la Primera Guerra Mundial. ¿Tú cuál podrías pensar que es una razón por la cual los países de la Triple Entente digan, ¿sabes qué? También hay que acordar reducir el ejército alemán. Te leo, o sea, esta pregunta es para ti, ¿ok? ¿Cuál crees que pueda ser la razón que por parte del Tratado de Versalles se acuerde reducir al ejército alemán? ¿Tú cuál consideras? ¿Consideras qué? ¿O cuál podría ser un punto que tú dijeras como, ok, esto está pasando por esta razón? Y yo aquí estoy pendiente al chat para ver cuál es la opinión, eh, tú qué piensas, si ya has leído algo, evitar uno, ok, café sin azúcar nos comenta, evitar un nuevo ataque alemán. Priscila para evitar que inicie otra, igual, de igual manera Priscila como precaución, eh, evitar un nuevo ataque para que no volvieran a generar un conflicto. Exactamente, ¿ok? El hecho de que el Tratado de Versalles implique esto es una medida de protección de, ok, ya vimos que Alemania puede liderar un movimiento, ¿ok? Entonces, para evitarnos un conflicto más adelante, ¿sabes qué? Vamos a limitar su fuerza militar. De esta manera vamos a tener más controlada a Alemania y en cuyo caso podremos prever si inicia un nuevo ataque o no. ¿Vale? Entonces, estas van a ser tus dos principales causas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, recuérdalos, ¿sí? Eh, Estas pueden formar parte de las preguntas del examen de ingreso que te pregunten causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya lo sabes.
la implementación de regímenes totalitarios en Europa y el desconocimiento del Tratado de Versalles por parte de Alemania. ¿Va? Entonces, permíteme darle vuelta a la diapositiva para continuar con el tema. ¿Ok? Bien, una de las preguntas típicas del examen y que es algo que les recuerdo siempre a mis alumnos y a mis alumnas es que te debes de aprender de memoria cómo se conformaron los bloques, ya sea en Primera Guerra Mundial como en la Segunda, ¿ok? El examen sí o sí te va a preguntar cómo se conformó un bloque de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Si te toca un examen pesado, chance hasta te preguntan uno y uno, ¿no? En el mismo examen. Entonces, sí te pido que te aprendas estos datos de memoria porque a fuerzas te toca una pregunta, ¿bien? Entonces, bueno, hablando de la conformación de bloques, vamos a tener al bloque del eje, ¿vale? Que va a estar integrado por los países de Alemania, va a estar integrado por Japón y va a estar integrado por Italia. ¿Ok? Recuerda que estos tres países precisamente implementaron regímenes totalitarios. ¿Ok? Es conocido, ya ubicas cuál es el régimen totalitario que se estableció en Alemania, pero de igual manera, pregunta para ustedes. ¿Conocen cuál fue el régimen militar que se aplicó en Japón? ¿Saben, eh, sí, cuál era su nombre, en qué se sustentaba? ¿Ya lo has leído en algún otro lado? ¿Sí? Entonces yo te leo a ver si ubicas precisamente cuál fue el régimen totalitario que se implementó en Japón y de una vez, ¿sabes cuál fue el régimen totalitario que se implementó en Italia? ¿Lo conoces? Esto también porque forma parte de tu examen, ¿vale? Exactamente. En Japón va a estar siendo implementado el militarismo japonés. Recuerda, su líder es el emperador Hirohito y precisamente en Italia el régimen totalitario es el del fascismo. Recuerda que el representante del fascismo en Italia es Benito Mussolini, ¿vale? Entonces, bueno, en Alemania el líder va a ser Hitler, en Japón es el emperador Hirohito y en Italia es el duce Benito Mussolini, ¿ok? Eh, También algo que te puede causar una ligera confusión al momento de estar contestando tu examen de ingreso es que para referirnos a estos países, a este bloque, también es válido denominársele como el eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí simplemente cambiamos, en lugar de decir Alemania, Italia y Japón, les llamamos por sus capitales, Berlín, Roma y Tokio. Entonces, si te preguntan qué países o quiénes integran el bloque del eje, tú puedes ver las opciones. Y si ya sea que la opción correcta sea Alemania, Italia y Japón, o que venga escrito por sus capitales, que sea el eje Berlín, Roma, Tokio, ¿ok? Es completamente equivalente. Tenlo en cuenta, anótalo, porque esta es otra manera en que el examen te puede preguntar lo mismo, ¿ok? Bien, entonces, estos son los países que integran el bloque del eje, que, spoiler, pues son los que terminan perdiendo, ¿ok? Ahora, el bloque de los países aliados va a estar integrado por Inglaterra, por Francia, por Estados Unidos y por la URSS. Aquí, esta igual es pregunta para ustedes. ¿Por qué en este momento decimos que eh, existe la URSS? ¿Por qué no decimos, Rusia es parte de los países aliados? ¿Por qué decimos es la URSS?
¿Recuerdas qué evento ya sucedió en la historia y por eso hablamos de este país? Te leo, ¿ok? Es un evento que ya tiene, estamos hablando que 22 años aprox que sucedió, que se le dio origen más que nada, ¿sí? ¿Lo recuerdas? ¿Lo has leído en alguna parte? Ok, sí, es la unión es precisamente, o sea, la URSS significa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero el evento que le da origen, ¿cuál es? Exactamente, café con, perdón, café sin azúcar. Y Yore nos dice la Revolución Rusa. Sí, recuerda que al término de la Revolución Rusa, una de las consecuencias es que surja la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Es por eso que aquí no hablamos de Rusia. Hablamos de que el país que está formando parte del bloque de los aliados es la URSS. ¿Vale? Entonces, recuerda, ¿quiénes integran el bloque de los aliados? Está integrado por Inglaterra, por Francia, por la URSS y Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, pues tenlo muy en cuenta porque seguramente te viene una pregunta sobre alguno de los bloques. Bien, entonces, le voy a dar vuelta a la diapositiva y perfecto. Nada más déjate un poquito de agua. Ok, y ahora, ya entrando en materia, ¿cómo se da el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial inicia debido a que Alemania da un ataque e invade a Polonia. Bien, es por esta razón que a través de que Alemania invade Polonia, países como Francia e Inglaterra le declaran la guerra inmediatamente. Sin embargo, Alemania ya tenía un plan, perdón, establecido para esta parte, ¿vale? Este plan lo puedes encontrar en tu examen como guerra relámpago o como Blitzkrieg, ¿vale? Guerra relámpago o Blitzkrieg para el examen es lo mismo, ¿sí? Los utiliza como sinónimos. ¿Y qué significa esta parte de la guerra relámpago? Bien, la guerra relámpago es una estrategia implementada por Alemania en la cual va a buscar invadir los más territorios posibles en la menor cantidad de tiempo. Por eso a través de la guerra relámpago, Alemania logra invadir países como Noruega, Dinamarca, Holanda y Francia, ¿vale? Ahora, ¿qué debes de tener en cuenta? El examen no te va a preguntar completamente a qué países invadió, ¿ok? Al examen lo que le interesa y lo que tú tienes que tener muy en cuenta para este momento es que recuerdes qué simbolizó la guerra relámpago o Blitzkrieg, ¿sí? Debes de recordar que la guerra relámpago tenía como finalidad el invadir la mayor cantidad de países en la menor cantidad de tiempo. Sí, esa es la estrategia que está implementando Alemania. El examen no se va a preocupar tanto por los países que se están invadiendo. El examen va a buscar preguntarte, sí, pero ¿qué es la guerra relámpago? ¿Qué quiso hacer Alemania? ¿Ok? Entonces, recuerda, guerra relámpago, Alemania busca invadir la mayor cantidad de países en la menor cantidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, pues ya habiendo comentado lo relativo a esta diapositiva, si me permites, le voy a dar vuelta para continuar con el tema. ¿Ok? Ok. En nuestra segunda etapa vamos a hablar de dos eventos importantes. Bien. El primero de ellos es la Operación Barbarroja, ¿ok? En la Operación Barbarroja, lo que va a intentar hacer Alemania es invadir Inglaterra, ¿ok? Sin embargo, pues Inglaterra está tratando de defenderse
lo más que puede y logra que Alemania no entre a sus territorios. Sin embargo, Alemania, para no desperdiciar recursos y el tiempo que ya había invertido, eh, decide que va a redirigir su ataque hacia la URSS, ¿vale? Entonces, para Alemania, lo primordial es no perder tiempo, es estar atacando y así causar más desestabilidad para los países que integran el bloque aliado, ¿vale? Ok, nuestro siguiente evento a comentar es bastante importante, ¿ok? Te pido que pongas mucha atención en este porque de igual manera es una pregunta típica del examen, ¿sí? Bien, vamos a hablar del ataque a Pearl Harbor, ¿bien? Eh, como ya vimos, sabes que Japón forma parte de los países del eje y Estados Unidos forma parte de los países aliados. ¿Qué pasa aquí? Bien, uno de los recursos que más se utiliza en la guerra es precisamente el petróleo. Y vamos a ponerlo así. Japón está siendo parte de del grupo de países malos, ¿no? Y Estados Unidos, al ver esto, de que Japón forma parte de los países malos, Estados Unidos le establece un bloqueo petrolero a Japón. ¿Para qué? Para así desestabilizarlo y que no pueda contar con este recurso para la guerra. Bien, entonces, tú imagínate qué tan importante es el contar con petróleo, porque pues es básicamente con lo que se mueven todos los pues automóviles, tanques, barcos, ¿sí? Es un recurso elemental, a lo que Japón le responde a Estados Unidos con otra amenaza de Estados Unidos. Debes de quitar este bloqueo o procederé a tomar medidas respectivas contra ti. Bien. Em, de igual manera, Estados Unidos hace caso omiso y esta es la razón por la cual se da el ataque a Pearl Harbor. Bien, Japón al ver la negativa de Estados Unidos, lo que va a realizar es un ataque a una base militar estadounidense que se ubicaba en Hawái. Bien, esta base militar es Pearl Harbor, ¿ok? Y pues este fue un ataque sorpresivo y lo que tienes que tomar muy en cuenta es que este es el evento por el cual Estados Unidos decide intervenir ya activamente en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya hay un conflicto directo entre Estados Unidos y Japón. Entonces, lo que hace Estados Unidos es simplemente ya no participar, pues, con el envío de armas o de alimentos, sino que decide tomar, o mejor dicho, toma la decisión de ya participar activamente en la guerra. ¿Ok? Entonces, eh, le voy a dar vuelta a la diapositiva para poder continuar con el tema. ¿Bien? Ok. Entonces, en nuestra tercera etapa, tenemos que hablar sobre la batalla de Stalingrado. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué es importante hablar sobre esta batalla? Eh, a ver, permítame. Jori, ¿el milagro mexicano es contemporáneo a esto? Sí. Abriendo un paréntesis, em, el milagro mexicano es una etapa dentro de la historia de México que abarca de 1940 a 1970. Esta etapa destaca porque México tiene un gran esplendor económico. Bien, precisamente para su estudio se divide en dos etapas. La primera es la de la sustitución de importaciones y la segunda es la de el desarrollo estabilizador. Bien, de igual manera, aprovechando que estamos comentando este tema de historia de México, te invito a que si tú quieres que tengamos una clase donde abordemos ese tema que te cuesta trabajo, que a lo mejor
no has podido dominar bien o que te gustaría que yo te lo explicara de esta manera un poquito más dinámica, sin problemas, velo comentando aquí en el chat y lo tomaremos en cuenta para siguientes lives, ¿vale? Entonces, sí, Sihori, precisamente el milagro mexicano, forma parte, o bueno, es contemporáneo a esta etapa, que incluso hay una pregunta, o es un evento bastante importante que se suele comentar mucho. ¿Tú sabes cómo participó México en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes si participó o no? Y si lo hizo, ¿cómo es que México participa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Conoces ese dato? Si bien puede ser una pregunta de examen, pero también es una pregunta que suele salir mucho en cosas de cultura general, ¿no? Hablaremos de historia de México, si es lo que ustedes quieren, claro que sí, abordaremos también temas de historia de México, sin problema. Es que me acordé porque en México les importaba bastante a Estados Unidos, metal y petróleo, sí, y justamente Uriel, de hecho ya varios comentaron la respuesta correcta, Uriel Alejandro, Josué Martínez y Café Sin Azúcar. Exactamente, México participa en la Segunda Guerra Mundial con el envío del Escuadrón 201. Bien, precisamente esta es una decisión que le toca tomar al presidente Manuel Ávila Camacho ante el hundimiento de navíos mexicanos por parte de, el ejército alemán, ¿no? Entonces, eh, precisamente uno de los datos que yo te llevo a comentar en clase de Historia de México es el siguiente, no sé si lo conozcas. Hay una cuestión que se llama servicio militar, ¿no? Que pues a lo mejor tú lo has realizado o estás en proceso de, pues básicamente el que tú prestes tu servicio a las Fuerzas Armadas y pues ya sea que lo hagas los sábados o te encuarteles, ¿no? Justamente esta cuestión del servicio militar surge a partir de que Manuel Ávila Camacho participa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque México va a tener la necesidad de estar formando gente que pueda participar en una guerra. También por eso, si tomabas honores a la bandera los lunes y te sabes el juramento a la bandera, aquí está el origen de eso. Entonces, le puedes dar gracias a Manuel Ávila Camacho de que a lo mejor tú o alguno de tus compañeros o compañeras se desmayó en plena ceremonia de honores a la bandera por no haber desayunado, ¿no? Entonces, precisamente estos son de los datos que te voy comentando a lo largo de la clase, analizando el temario para que no se te haga tan tedioso y pues también veas que la historia tiene bastante chismecito histórico, ¿vale? Ok. Sí, ok, entonces, si igual quieren abordar un tema de historia de México, váyanlo comentando, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema. Em, ¿Qué sucedió en la batalla de Stalingrado? Alemania lo que va a intentar hacer aquí es atacar a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Recuerda que ya lo había intentado, pero pues no lo logró. Sin embargo, aquí hay un dato bastante importante que va a ser muy determinante para el ejército alemán. Te voy a dar una pista. Alemania intentó invadir a la URSS en la peor época del año para hacerlo. ¿Cuál crees que fue esta época? Piensa que la URSS, pues es un, ¿cómo se llama? Es un lugar muy frío, ¿no? Entonces, ¿tú qué época del año crees que está utilizando Alemania para invadir la URSS? Y exactamente, invierno, que si Hitler hubiera estudiado un poquito más de historia, se habría dado cuenta de que Napoleón ya lo había realizado con anterioridad y no salió bien. ¿Ok? Entonces, sí, la batalla de Stalingrado fue durante invierno, lo cual pues fue una mala estrategia para Alemania y pues esto fue una ventaja para la URSS. No olvides que la batalla de Stalingrado es considerada la batalla más sangrienta porque sí, murió muchísima gente. Sin embargo, la URSS logró resistir este ataque. ¿Y qué pasa? Piensa en una pelea de anime donde ya el protagonista trae el poder del guión, de que lo golpean y ya voltea y es como de, no, pues ahora va la mía, ¿no? Esto pasa con la URSS. ¿Por qué? Como Alemania
la invadió en una mala temporada del año y no logró adentrarse en la URSS, lo que hace la URSS es ir desplazando a Alemania hacia atrás para que únicamente tenga su territorio original. ¿Qué sucede con esto? Que gracias a esta contraofensiva se logra recuperar Polonia, que si recuerdas, este fue el momento o esta fue la causal de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? El frío. Jugaron de locales y ganaron. Exactamente, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, si viéramos un mapa mundi, ¿estás de acuerdo de que pues la URSS estaría más del lado oriental? Y vamos a poner que esto es Alemania, ¿no? La URSS lo que está haciendo es desplazar a Alemania a su territorio original, por lo cual Alemania ya no tiene poder del lado oriental, ¿ok? Bien, esto nos está dando una premonición de que, ok, Alemania va perdiendo ya, ¿sí? Eh, y también un evento que debemos de comentar es la cuestión del día D, ¿sí? El día D era el nombre clave para conocer a la operación que se conoce como desembarco en Normandía. Bien, entonces, recuerda que Normandía es parte de Francia. Y si recuerdas lo que vimos en la primera diapositiva, Francia fue invadida por Alemania en el Blitzkrieg. Lo que pasa con el día D o desembarco en Normandía es que Estados Unidos e Inglaterra deciden unirse para hacer una operación dentro de Francia y así poder liberar a Francia de los alemanes. ¿Ok? Entonces, bueno, precisamente lo que pasa con esto es que sí, se logra liberar a Francia y ahora del lado occidental van a ir empujando a Alemania más a su territorio original. Entonces, velo de esta manera. La URSS ya desplazó a Alemania, Francia, perdón, Estados Unidos e Inglaterra, otra vez ya la desplazaron. Si te das cuenta, ahora Alemania está rodeada por los países que integran el bloque aliado, lo cual simboliza que Alemania ya está perdiendo la guerra. ¿Bien? Ok, entonces, si me permites, le voy a dar vuelta a la diapositiva y, ok, nuestra última etapa. Bien, para nuestra última etapa, pues realmente ya el fascismo ha sido derrocado en Italia. Hitler pues se suicida y pues esto ya simboliza el término de el Tercer Reich. Sin embargo, hay un país el cual eh, aún no se rinde, que es precisamente Japón. Bien, y aquí aprovecho para comentarte estos datos. Recuerda que una cuestión bastante triste y que nos deja bastantes enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial es la cuestión del Holocausto. Bien, recuerda que esta fue el genocidio o el exterminio de la población judía, ¿vale? Entonces, recuerda que es esta cuestión del Holocausto. Y aquí tenemos que aprovechar sobre, me imagino que conoces a Albert Einstein. ¿Sabes qué religión profesaba Albert Einstein? Sí, yo te leo. ¿Sabes? Pues precisamente cómo estuvo la cuestión con Albert Einstein en toda el evento de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, Neil Gadot. Precisamente Einstein era judío, por lo cual tuvo que huir hacia Estados Unidos como refugiado político, pues porque su vida peligraba. Y si recuerdas, o algo que te quiero comentar, es que Einstein precisamente desarrolla toda la teoría de la relatividad espacial, especial, perdón, y general.
Y además, uno de los conocimientos o de las ramas de la física que está en apogeo en este entonces es la física cuántica, ¿sí? ¿Por qué te comento todo esto? Eh, Porque parte de las investigaciones de Einstein en Estados Unidos, más lo que se está descubriendo sobre física cuántica, le da origen a un arma nuclear que es la bomba atómica. ¿Por qué Estados Unidos tiene interés en esto? Bueno, Estados Unidos le da origen al proyecto Manhattan debido a que Japón aún no se rinde y a Estados Unidos se les están acabando los recursos y saben que deben derrotar a Japón, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los estadounidenses aprovechan este conocimiento y desarrollan la bomba atómica. Es por eso que estas dos bombas atómicas fueron tiradas en lo que es Hiroshima y Nagasaki. La finalidad de enviar estas armas nucleares era provocar la rendición de Japón. Bien, esto sucede ya precisamente para agosto de 1945 y como dato cultural, te dejo el nombre que le pusieron a estas bombas, ¿sí? Una de ellas era Little Boy y la otra era Fat Man, ¿ok? Bien, una vez que ya se tiran estas bombas atómicas, ya se han vencido a los países que formaban parte del eje, ¿ok? Y una de las conferencias, eh, exactamente, sí, o sea, Einstein no es como que he dicho, voy a crear la bomba atómica, sino algo que vemos a lo largo del temario de historia universal es que el progreso científico de primera instancia puede tener una buena intención, pero siempre va a haber alguien que va a querer implementarlo para desarrollar un arma, para causar un daño, ¿ok? Es un tema que comentamos clase con clase para que pues también tengas más elementos para en el momento en el que te toque realizar alguna investigación, puedas también tener este criterio, ¿ok? Entonces, bueno, eh, tenemos que hablar sobre la conferencia de Yalta, ¿ok? ¿Por qué es importante esta conferencia? Porque en la conferencia de Yalta se acuerda la división de Alemania en cuatro zonas. Aquí esta es una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Por qué crees que Alemania se está dividiendo en cuatro zonas? Como pista, te diría que pongas atención a los países aliados. Quién sabe si lo sabía, pero pues exactamente, ¿no? Ok, te leo. ¿Por qué crees que dividieron Alemania en cuatro zonas? ¿No? Ok. Por las ideologías, sí, en parte, nada más que eso va a tener relevancia más adelante. Para protegerse, más o menos, y ya Café sin azúcar nos dio la respuesta. Recuerda que los países que están venciendo en la Segunda Guerra Mundial son cuatro: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. Entonces, si divides a Alemania en cuatro, pues a cada país le estaría tocando una parte, ¿va? Entonces, precisamente este es el repartimiento que se acuerda. Y además, se acuerda la división de Corea en dos zonas, ¿ok? Aquí hablamos de que va a existir Corea del Norte y Corea del Sur. Recuerda que Corea del Norte va a implementar un sistema socialista porque va a ser una parte que se le atribuye a la URSS y Corea del Sur va a ser capitalista porque pues se le atribuye principalmente a Estados Unidos, pero recuerda que pues hay más países que forman parte del capitalismo, ¿vale? Entonces, ya para concluir, le voy a dar vuelta a la diapositiva y te comento. Uno de los datos que son más precisos para tu examen eh, es la cuestión sobre
el origen de la ONU. ¿Ok? Entonces te voy a explicar cómo surge la Organización de las Naciones Unidas. Bien, todo esto tiene origen a través de la Conferencia de San Francisco. ¿Ok? Que si, bueno, uno de los datos que comentamos en clase es que ya había existido un organismo internacional el cual se encargaba de velar por la paz, el cual fue la Sociedad de Naciones Unidas. Sin embargo, el hecho de que se haya presentado otra guerra mundial quiere decir que algo no funcionó con la Sociedad de Naciones, pero sigue existiendo esta necesidad de conformar o de crear una organización que vele por la paz mundial. Y entonces, en la conferencia de San Francisco, se va a firmar un documento muy importante, el cual es la Carta de las Naciones Unidas. Es mediante la firma de este documento que se le da origen a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le da origen a la ONU? La Carta de las Naciones Unidas. Y también el examen suele preguntarte cómo está integrado el Consejo de Seguridad de la ONU. Un poquito muy preciso este dato, pero no te preocupes, aquí te lo explicamos. El Consejo de Seguridad de la ONU básicamente funciona como un filtro para los países que quieran formar parte de esta organización. Entonces, o sea, si tu país quiere formar parte de la ONU, no nada más es como, yo quiero formar parte. No, sino tienes que llevar a cabo la firma de ciertos tratados, ciertas modificaciones para que puedas aplicar. Y el Consejo de Seguridad es básicamente tu último filtro. Este consejo es el que decide si puedes formar parte o no. Este consejo está integrado por 5 países, el cual es China, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. ¿Sí? Que ahora, para que no se te haga tan complejo memorizarte los 5 países que forman parte del consejo, si te das cuenta, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, bien pueden ser los países aliados que vencen en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tip para tu examen, para que no se te olviden, recuerda, el Consejo de Seguridad está integrado por los países aliados de la Segunda Guerra Mundial y simplemente le agregas a China. ¿Ok? Bien, justamente, negado, son los países aliados. ¿Ok? Y bien, también una de las facultades que debes de recordar para tu examen sobre el Consejo de Seguridad de la ONU es que tienen el derecho de veto y el derecho de voto. El derecho de voto es muy fácil de entender, es simplemente que si están de acuerdo con algo, pueden votar a favor. Y el derecho de veto es un poquito lo contrario. El veto viene de vetar, o sea, de que si hay algún acuerdo, algún tratado que no le parezca al Consejo de Seguridad o a alguno de sus integrantes, puede vetarlo, ¿no? O sea, que no forme parte, que no se discuta sobre este tratado o acuerdo. Bien, entonces recuerda que una de las facultades que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU es que tienen derecho de veto y de voto. ¿Ok? Y entonces, con esto concluimos de analizar el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, mientras en lo que te comparto pantalla de las preguntas, puedes tomarle nota a la diapositiva por si te hizo falta algún dato, ¿vale? Entonces, permíteme un segundito. Voy a dejar de compartir pantalla de la diapositiva para mostrarte las preguntas que vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir pantalla y ahora te voy a compartir las preguntas. Las causas de la Segunda Guerra Mundial tenemos dos principalmente. Tenemos la implementación de sistemas totalitarios en Europa. ¿Ok? Esa es la primera. Y la segunda
es el desconocimiento del Tratado de Versalles por parte de Alemania. Bien, estas son las dos principales causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a contestar ahora estas preguntas de prueba para que veas más o menos cómo son las preguntas del examen y pues por si tienes dudas también las comentemos, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta 1 nos dice, ¿quiénes fueron las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué inciso señalamos como el correcto? Los leo, los leo. A ver, ¿cuál creen que sea el correcto? Y exactamente, ¿vale? ¿Quiénes fueron las potencias del eje? Recuerda que los países del eje son Alemania, Italia y Japón. Y que además también puedes encontrarlos como Berlín, Roma, Tokio. Recuerda que estos países del eje también es válido llamarlos por sus capitales. Bien, la pregunta número 2. ¿Qué fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Te leo. Inciso A, perfectamente bien contestado. El genocidio de 6 millones de judíos. De hecho, te dejo como dato cultural que el término de genocidio precisamente surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de estos eventos no existía este término. La cuestión con la Segunda Guerra Mundial es que es tan brutal que tuvimos que crear un término para referirnos a la extinción de tantas vidas. ¿Ok? Entonces, simplemente te lo comento como dato cultural. La pregunta número 3, que no te la comenté, pero quiero ver si te la sabes. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál de estas opciones es la respuesta correcta? Inciso A, inciso B, C o D. Exactamente. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial, para que lo puedas anotar en tus notas, inicia en la Primera Guerra, perdón, la Segunda Guerra Mundial inicia en el año de 1939 y termina en el año de 1945. ¿Ok? Entonces, te lo dejo para que lo puedas tener en tus notas. Bien. Pregunta número 4. ¿Qué institución se creó después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacional? Inciso A, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Inciso B, la Unión Europea. Inciso C, la Organización de las Naciones Unidas. E inciso D, la Liga de las Naciones. ¿Tú cuál crees que es la respuesta correcta? Inciso A, B, D, A, B, C o D. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? A ver, veo dudoso a Rodrigo de que es el inciso C. Café sin azúcar nos asegura que es el inciso C. Exactamente. La respuesta correcta es el inciso C, la Organización de las Naciones Unidas. Para que no te quedes con la duda, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza político-militar que analizamos en el tema de Guerra Fría. Precisamente este es el tema que le sucede a la Segunda Guerra Mundial. Si te gustaría ver qué fue la Guerra Fría, cuáles son las doctrinas que se manejan y eventos que forman parte de la misma, coméntalo y pues así podremos ver cuáles son los temas que más les gustaría que tengamos en live, ¿vale? Ok, y por último, nuestra última pregunta. ¿Qué acontecimiento provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?
Inciso A, el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón. Inciso B, la invasión de Polonia por parte de Alemania. Inciso C, la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania. Y el inciso D, la ocupación de Francia por parte de Alemania. Y perfectamente bien contestado. De hecho, pusieron toda la atención del mundo en este tema. Me da muchísimo gusto. Sí, la respuesta correcta sería el inciso A, el ataque de Pearl Harbor por parte de Japón. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminamos de contestar este ejercicio, ¿sí? Justamente en la parte de arriba del PDF te pusimos un resumen de lo que abarcamos en esta clase, ¿ok? Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla de las preguntas y en estos últimos minutos que nos quedan, aprovecho para comentarte nuevamente que si gustas unirte a los grupos de estudio de Profe Zulub, puedes pedir informes en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Profe Zulub en Facebook, Profe Zulub en Instagram o precisamente aquí en Profe Zulub en TikTok, ¿vale? Con toda confianza, por favor, pídenos informes para enviarte los links de estos grupos y así nos permitas ayudarte a esta meta que es lograr quedar en la universidad. ¿Ok? Entonces voy a leer un poquito los comentarios. Estas preguntas son de tipo UNAM. Sí, son más o menos del estilo que te va a estar preguntando la UNAM. ¿Vale? Este es el primero, pero los van a estar subiendo a YouTube. Ah, ok, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Podríamos ver México en contemporáneo? Claro. De hecho, un poquito de lo que estábamos comentando hace un momento de Manuel Ávila Camacho es con el tema que empezamos, el tema de México contemporáneo. En lo que planeamos esta clase, la verdad es que es un tema un poco largo. Sin embargo, el tip que te puedo dar para este tema es que, pues, el examen te pregunta muchas cosas de memoria. Entonces, lo que yo te recomiendo es que hagas una lista de todos los presidentes, bueno, a partir de la revolución hasta los años 90, ¿ok? Las preguntas que te van a hacer a partir de el término de la Revolución Mexicana en adelante son cosas que te van a ir preguntando por presidentes. ¿Qué hizo Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles? Pero no, esto te lo comento como un tip, por lo mientras, en lo que planeamos esta clase sobre México contemporáneo, ¿vale? Eh, ¿Qué otros temas les gustaría que viésemos sobre historia universal o historia de México? Cualquiera de estos temas es válido, mientras sea de historia universal, historia de México, en mi caso, para que lo podamos aprovechar, ¿vale? Y si quiero preguntas que vengan en el examen para ya quedarme, pues igual, cualquier tipo de informes, te invito a que envíes mensaje a nuestras redes sociales o incluso pues ya apareció el banner del WhatsApp de Profesor Luz para que pidas informes y pues con toda la atención te atendemos, ¿vale? Eh, ok, ok. La Guerra Fría, bien, también es un tema bastante extenso, pero por supuesto, lo podemos abordar en un live. Unificación italiana, también es un tema bastante interesante. De hecho, yo te recomendaría, o una propuesta que les haría, es que veamos temas de unificación italiana y alemana, porque se relacionan bastante y para que puedas tener dos temas por uno, ¿no? México contemporáneo, claro que sí. Guerra Fría, historia de México, pero ¿qué temas? Historia de México puede ser culturas prehispánicas, la conquista de México Tenochtitlan, la cultura precolonial, perdón, la independencia de México, México independiente. Podemos abordar muchos temas. El Tratado de Versalles recuerda que es simplemente un tratado que forma parte de un evento, ¿ok? Lo podemos encontrar tanto en la independencia de las 13 colonias como en la Primera Guerra Mundial, como en la Segunda, ¿ok? Entonces, sí, es más un tratado que todo un tema, ¿vale?
La Revolución Francesa, claro que sí. Todas las leyes chocosas que me hartan. Ok, supongo que son las leyes de reforma de Historia de México. Claro que sí, las podemos abordar. Conquista y Revolución Mexicana. Claro, por supuesto. O sea, la Revolución Mexicana es un tema bastante interesante que pues trato de explicártelo sobre cómo sucedieron las cosas y también trato de ofrecerte un panorama para que comprendas muchas cosas, pues sobre la Constitución, sobre cuestiones muy importantes como el derecho a la educación, derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, claro, plan de San Luis, plan de Ayala, ok, incluso también lo que podríamos hacer en algún momento es a lo mejor no dar un tema, sino hacer que ustedes colaboren conmigo para hacer una lista de todos los planes y tratados que se tienen que ver en Historia de México para así ustedes los tengan a la mano, los comentamos y pues así ya tienes una guía para estudiar planes y tratados, ¿no? Que es como lo que suele ser un poquito más complicado para Historia de México, ¿vale? El Maximato, claro que sí. México Revolucionario, luchas de liberación de Asia y África, claro. Guerra de Reforma y Segunda Intervención Francesa, me gustan esos temas. Caudillismo y todos los presidentes, claro. Ok, entonces, pues ustedes vayan diciendo qué temas son los que quieren que llevemos a cabo. Nosotros pues, vamos a estar haciendo precisamente este estudio de cuál es el tema que más les gustaría que abarcáramos y pues ya les estaremos notificando ya sea por Instagram, por Facebook, también aquí en TikTok sobre cuándo se van a estar haciendo los lives, ¿vale? Entonces, de igual manera, te invito a que si tú y más amigos o amigas están preparándose para realizar este examen de ingreso, compárteles los lives que vamos a estar haciendo para pues ayudar a más gente a cumplir esta meta. Déjanos formar parte de este proceso tan bonito que es quedarse en la universidad. ¿Ok? Nosotros estamos con toda la disposición de enseñarte cómo son los temas del examen, cómo te lo preguntan y pues también en no saturarte de tanta información porque pues luego pasa esto, ¿no? O sea, nos sentimos nerviosos de toda la información que puede venir en nuestro examen, que empezamos a abarcar más y más y más, cuando el examen, de verdad, te lo juro, es muy sencillo. En experiencia propia te puedo decir, yo terminé el examen en una hora y pues todavía media hora lo utilicé así como de, ay, no quiero ser el primero en entregarnos el examen, ¿no? Y también, cosa que les pasa a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, lo acaban en hora 10 en una hora 20 y les pasa lo mismo de, no, es que, pues, o sea, lo acabé muy rápido. Todo lo que vimos en el curso vino en el examen y por eso pude contestar tan rápido, ¿ok? Entonces, pues, simplemente te lo comento para que lo tomes en cuenta y pues también pues formes parte de nuestros grupos de estudio, ¿vale? A título personal, pues yo saqué 112 aciertos ya hace unos años, entonces pues te digo, es muy posible lograr un puntaje alto. O sea, no solamente te lo mostramos con nuestros alumnos, uno mismo también ha logrado ese puntaje. Entonces, de verdad, lograr un puntaje alto es muy posible. Y si nos dejas ayudarte, de verdad que podemos hacer este camino no tan estresante, sino más bonito, que disfrutes esta etapa de estar preparándote para el examen de ingreso, ¿vale? ¿Cuál es el costo del curso? Esta información no la tengo yo. Te invito a que envíes mensaje a las redes sociales y pues al número de Profesulup para que puedas obtener esta información, ¿vale? Nosotros vamos a atenderte con mucho gusto, te brindaremos todos los informes y pues quedamos a toda tu disposición, ¿vale? Entonces, pues creo que no me queda más por comentarles, sino que pues les agradezco mucho el tiempo que ustedes nos brindaron en esta ocasión para poder abordar este tema. De verdad, es algo que nos encanta hacer, nos encanta explicar estos temas. Y pues te recuerdo que para cualquier informe o consulta, ahí están los datos de contacto, ¿vale? Entonces, pues por el día de hoy sería todo por mi parte. Me despido, te recuerdo mi nombre, soy Víctor Arriaga y
pues ojalá me permita ser tu profesor de Historia Universal e Historia de México, ¿vale? Te mando un abrazote, cuídate mucho y por favor sigue estudiando, ¿sí? Nos vemos, cuídate mucho.